La mañana amanece con un aire extraño en la casa grande, como si cada rincón estuviera esperando una noticia capaz de sacudirlo todo. Julia corre por el pasillo con esa emoción que solo sienten los niños cuando creen que el mundo acaba de hacerse un poco más luminoso. Busca a su abuela, convencida de que lo que va a contarla la llenará de alegría, sin imaginar que las historias felices no siempre encuentran oídos dispuestos a celebrarlas. Cuando llega al salón, Digna la recibe sentada junto a la ventana, con los dedos entrelazados como si rezara aún sin hacerlo. La niña se sienta a su lado y le confiesa que Begoña y Gabriel quieren adoptarla. Lo dice con esa mezcla de inocencia y esperanza que solo se tiene a su edad, creyendo que el mundo gira al ritmo de los deseos del corazón. Pero la reacción de Digna no es con pasos firmes, sintiendo cómo la indignación va tomando forma. Cuando encuentra a Damián, él intenta suavizar la tensión con palabras tranquilas, pero la culpa se le nota incluso en la postura. Le explica que, tras el susto vivido en días recientes, siente que la adopción es lo mejor para Julia, que la pequeña merece estabilidad y cariño, que no podía seguir esperando. Sin embargo, sus argumentos no apagan la herida que ella siente, porque el verdadero daño no está en la decisión, sino en la omisión. Mientras esa conversación se desarrolla en un clima cada vez más espeso, en la fábrica los engranajes parecen funcionar con un ruido distinto, como si la tensión que envuelve a la familia se filtrara entre las paredes. Chloe entra en la oficina donde Marta no fue Gabriel, sino ella. Lo dice con naturalidad, como si hubiera sido una elección obvia, pero para Marta esa revelación abre un lugar desconocido entre el orgullo y el temor. Recibir elogios de Chloe no siempre es un privilegio, a veces es una advertencia disfrazada. La francesa la alienta a convencer a su primo de aceptar el puesto, recordándole que, si él no lo hace, introducirán a alguien externo y el control sobre la fábrica se perderá definitivamente. Marta escucha en silencio, consciente de que la amenaza no es solo laboral, sino emocional. Cada palabra deja en ella una presión que la acompañará el resto del día. En la colonia, Gemma intenta mantener la calma mientras prepara el almuerzo. Theo, con su capacidad para percibir Mientras tanto, en el dispensario, Begoña atiende a Claudia, que llega con un dolor de cabeza persistente. La muchacha no solo arrastra una migraña, sino un mar de dudas que necesita encontrar escapatoria. Cuando se sienta frente a Begoña, la preocupación fluye en forma de palabras entrecortadas. Le confiesa que no sabe a quién elegir para el puesto de la casa cuna, que cada opción parece esconder una consecuencia inesperada. Begoña la escucha con paciencia, recordando que la responsabilidad también duele cuando se asienta sobre hombros jóvenes. En un momento, observa los ojos cansados de Claudia y siente que ambas comparten la misma inquietud. La sensación de que nada en la colonia está en equilibrio. Al otro lado de la casa grande,
Siente que tiene que intervenir por el bien de todos, aunque eso signifique entrar en un terreno emocional que prefiere evitar. Finalmente, entre presiones, cansancio y un deber que no puede esquivar, Gabriel accede a hablar con ellos. Lo hace a regañadientes, arrastrado por la responsabilidad más que por convicción. Escucha los argumentos con el ceño fruncido, sabiendo que aceptar el cargo lo coloca en el centro de una tormenta que apenas comienza. Sin embargo, pone una condición clara: que los franceses cesen los despidos. No tolerará dirigir una fábrica convertida en campo de batalla, ni ser cómplice de una masacre laboral. Damián y Marta intercambian una mirada de alivio, porque ese requisito revela que, aun entre sombras, Gabriel conserva un sentido de estar del lado de la empresa, incluso cuando parecía actuar en contra. Sin embargo, aunque sus palabras suenan lógicas, hay algo que no encaja en su mente. No entiende por qué su memoria le traiciona tanto, por qué siente que vive entre huecos que nadie puede llenar. Mientras Luis intenta tranquilizarlo, Andrés lucha por encontrar una explicación que no lo desgarre por dentro. A veces cree que su mente es un rompecabezas al que le faltan piezas, y otras veces teme que, al encontrarlas, descubra verdades más dolorosas que su propia confusión. De regreso a la casa de los Merino, Joaquín recibe una llamada que lo deja sin habla. Es Floral, la empresa que siempre ha competido con Perfumerías de la Reina, y ahora quiere que él sea su jefe de producción. La no recuerda haberla leído ni haber pensado en ella. Rebusa en cajones, estanterías y archivadores, sintiendo cómo la frustración crece con cada minuto. Al final, comprende que no la encontrará porque no está allí. Cuando pregunta a Manuela, ella le confiesa algo que él no esperaba. La carta se la había entregado a María. Esa revelación lo sacude, porque comprende que hay un vacío precisamente donde debería haber claridad. Con esa sospecha ardiéndole en el pecho, Andrés se acerca a su mujer con una cautela que intenta disfrazar de normalidad. Le pregunta por la carta, esperando encontrar respuestas, pero lo único que recibe es una mentira. Una mentira nerviosa, torpe, casi infantil, pero suficiente para que él lo note. Sin embargo, él sabe que la batalla apenas comienza. El puesto de director no es un símbolo de poder, sino una silla rodeada de armas invisibles que pueden apuntarle en cualquier momento. La primera vez que se sienta allí, siente que la colonia entera lo observa. Y aunque por fuera parece tranquilo, por dentro no deja de preguntarse si acaba de aceptar un papel que puede destruirlo o, por primera vez, redimirlo. La tarde avanza con un ritmo extraño en la colonia, como si el aire hubiera cambiado de densidad después de las tensiones acumuladas en cada rincón. Los obreros observan el movimiento inusual en la entrada de la fábrica, percibiendo que algo esencial ha sido alterado tras el nombramiento de Gabriel. Algunos sienten esperanza, otros desconfianza, pero todos comparten la sensación de que el rumbo de la empresa ha dado un giro que ya no tiene marcha atrás. El nombre de Gabriel resuena entre murmuraciones que mezclan respeto y temor, como ocurre con los líderes que llegan en tiempos inciertos. Dentro de la casa grande, Damián no logra tranquilizarse. Aunque la decisión sobre la dirección de la fábrica
Silenciosos, Begoña camina lentamente, observando detalles que antes pasaba por alto. Las fotos familiares que ya no transmiten la seguridad de antaño, los muebles antiguos que crujen con un lamento casi humano, la luz que cae sobre las paredes como si anunciara un final inminente. Desde que descubrió el cambio inexplicable en la salud de María, una inquietud oscura se ha instalado en su pecho. No es solo sospecha, es la intuición profunda de que la mentira se ha enredado en todas las capas de la casa, cubriendo cada rincón con un velo de incertidumbre. Mientras tanto, Andrés permanece sentado en la cama, rodeado de un silencio que pesa más que cualquier diagnóstico. Su mente es un laberinto donde las sombras se entrecruzan y bloquean el paso hacia la verdad. Ha intentado ordenar su pregunta, sino la de alguien calculando su respuesta. Ese instante fugaz, apenas perceptible, le mostró una verdad que preferiría ignorar. La mujer que ha cuidado desde el accidente quizá no ha sido sincera en ningún momento. Ese pensamiento lo golpea con fuerza, porque en la fragilidad de su amnesia, confiar en ella fue prácticamente un acto de supervivencia emocional. Lejos de allí, Joaquín sale al patio para despejar la mente después de la llamada de Floral. La propuesta laboral lo persigue como una melodía insistente que no logra apagar. A pesar del orgullo herido por su reciente degradación en la fábrica, siente un impulso inesperado al saber que su talento ha sido reconocido por la competencia. Sin embargo, la idea de abandonar a su familia y a la empresa donde profundamente, porque teme que la tensión entre ella y Joaquín termine afectando a su hijo de un modo que no podrán reparar fácilmente. En ese instante, el aroma del té le resulta insoportable, como si los pequeños gestos de la vida diaria se hubieran convertido en recordatorios dolorosos de una estabilidad que se escapa entre los dedos. A la misma hora, Claudia sale del dispensario sintiéndose más ligera después de hablar con Begoña. Sin embargo, la sensación de incertidumbre sigue aferrada a ella, recordándole que las decisiones que involucran a los niños nunca son fáciles. Camina hacia la casa cuna mientras el viento mueve las hojas caídas del jardín, creando un remolino que parece reflejar el caos emocional que vive. Se detiene unos segundos para respirar hondo, sabiendo que tarde la tragedia, cuando la casa entera parecía desmoronarse bajo el peso del luto. Recordar esos momentos aviva un sentimiento de protección visceral hacia su nieta, una mezcla de amor y miedo que no había sentido tan intensamente en mucho tiempo. Mientras reflexiona, escucha pasos en el pasillo y reconoce la voz de Pelayo, que habla con Marta en tono preocupado. Aunque no logra comprender las palabras exactas, percibe la tensión que se esconde en ellas. Se acerca un poco más y capta fragmentos de la conversación. La presión de los franceses, los riesgos de la venta parcial, el temor a perder el control de la fábrica. Las palabras se incrustan en la mente de Digna como dedos helados, recordándole que la estabilidad de la familia está más comprometida de lo que imaginaba.
Después de intercambiar unas palabras condignas sobre la necesidad de mantener la calma, Marta se dirige al jardín para despejarse. Camina entre los rosales marchitos por la temporada, sintiendo que la decadencia del paisaje refleja su propio estado interior. Cada pétalo caído le recuerda la fragilidad de la estabilidad familiar, y cada rama desnuda la obliga a enfrentar una pregunta que la persigue desde hace semanas. ¿Está haciendo lo correcto al asumir tantas responsabilidades o solo está prolongando una lucha perdida? Mientras tanto, Andrés se deja caer sobre una silla en su habitación, incapaz de seguir buscando respuestas entre los cajones vacíos. La imagen de María mintiéndole se repite en su mente como un eco que no deja de castigarle. Se pregunta cuántas otras medias verdades que María no solo mintió, sino que podría estar ocultando deliberadamente algo crucial para su recuperación. Esta evidencia lo sacude profundamente, porque confirma la sensación que llevaba semanas intentando ignorar, que su esposa se mueve en un territorio moral ambiguo donde la verdad se usa como moneda de cambio y no como un acto de amor genuino. A lo lejos, en la fábrica, Gabriel recorre por primera vez las instalaciones desde su nombramiento. Siente que todas las miradas lo siguen, escrutando su postura, su tono de voz y cada gesto. No es una figura cualquiera, es el nuevo director, el hombre que supuestamente ha salvado a muchos trabajadores del despido. Sin embargo, él sabe que ese papel de héroe no es más que una capa superficial que una voz interna insistente. La duda de si podrá cumplir las expectativas o si la presión terminará destruyéndolo desde dentro. Mientras él avanza por los pasillos de la fábrica, Chloe revisa un informe en su despacho improvisado cerca de la entrada principal. Su rostro muestra una satisfacción calculada, como si cada movimiento realizado durante los últimos días hubiera sido un eslabón más en una cadena de control que se fortalece. Observa por la ventana la actividad del nuevo director y sonríe con una mezcla de triunfo y anticipación. No es que confíe en Gabriel completamente, pero sabe que tenerlo en esa posición facilita la intervención de los franceses si el plan no avanza como desean. En la casa de los Merino, Joaquín intenta concentrarse en su familia mientras la duda en su mente lo agota. Observa a Gemma desde la distancia, sintiendo una punzada en el pecho al contemplar el cansancio dibujado en su rostro. Sabe que las discusiones recientes le han hecho daño, pero teme que aceptar el nuevo empleo sea interpretado como un acto de deslealtad hacia su propio hogar. Sin embargo, la posibilidad de ofrecer a su familia consecuencias que no siempre se pueden calcular. Mientras se mueve entre las calles de la colonia, siente que la vida lo ha empujado hacia una encrucijada que deberá enfrentar tarde o temprano, aun cuando no esté preparado. A lo lejos, Julia observa desde la ventana cómo los adultos pasan de un estado emocional a otro, sin comprender del todo lo que ocurre, pero intuyendo que algo serio está en marcha. Para una niña tan perceptiva como ella, la casa ya no tiene la misma calidez. Siente que los murmullos se transforman en sombras que la acompañan incluso en sus juegos, y aunque Begoña intenta protegerla de los conflictos internos de la familia, la pequeña percibe que el mundo a su alrededor se está transformando de un modo que la desestabiliza. Begoña también siente esos cambios
está por llegar. Mientras tanto, en el ala privada de la mansión, María se mira en el espejo, estudiando su propio reflejo como si buscara respuestas en la expresión severa que le devuelve la superficie brillante. Su mente trabaja con precisión calculadora, analizando cada movimiento reciente, cada palabra intercambiada, cada sospecha que ha despertado sin querer. Sabe que Andrés empieza a dudar, que el silencio ya no basta para ocultar la verdad, y que la mentira sobre la carta podría ser solo el inicio de un conflicto mayor. Aún así, se siente capaz de enfrentarlo todo, como si el control que ha ejercido hasta ahora pudiera extenderse indefinidamente. La seguridad que muestra al volver a caminar sin necesidad de ayuda la ha envuelto en una especie de aura intimidante. Recorrer su cuerpo al reconocer la información que contenía. Desde entonces, la carta se convirtió en su arma más poderosa, una pieza capaz de inclinar la balanza en cualquier discusión futura. El hecho de que Andrés haya descubierto su mentira no la atemoriza, por el contrario, la desafía a jugar con mayor cautela, como una estratega dispuesta a mover cada pieza con precisión quirúrgica. En otro sector de la casa, Pelayo y Marta hablan sobre las consecuencias del nuevo nombramiento. Marta escucha a su esposo con atención, pero en su interior siente que cada palabra de apoyo se mezcla con un grado de incertidumbre que ambos intentan negar. Saben que la colonia entera dependerá de las decisiones que tomen en los próximos días, y esa presión despierta. Como si un solo movimiento pudiera desencadenar un desastre emocional. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos perciben que ese punto de quiebre está más cerca de lo que imaginan. La noche cae sobre la colonia con un silencio espeso, como si el aire se negara a dejar escapar los secretos que cada casa intenta ocultar. En la fábrica, las luces del exterior parpadean antes de apagarse del todo, dejando tras de sí un eco de maquinaria dormida que parece recordar a los trabajadores que el futuro está pendiente de un hilo demasiado frágil. Los pasillos, ahora vacíos, guardan la sensación de haber sido testigos de un día que no terminó del todo. Los pasos de Gabriel resuenan en la penumbra, marcando el camino de alguien que ha entrado en un terreno en el que ya no puede retroceder. Él en la fábrica no es el de un hombre derrotado, sino alguien obligado a tomar decisiones que marcarán a todos. Mientras él se hunde en sus pensamientos, en la casa grande Marta intenta descansar, aunque el cansancio no logra vencer la inquietud. Se recuesta en la cama, con los ojos fijos en el techo, recordando la expresión de Damián cuando habló de la venta parcial, la determinación de Chloe, el miedo contenido de Begoña y hasta el silencio de Digna. Todo parece formar parte de un rompecabezas imposible de completar, una red de intereses y temores donde cada movimiento tiene un precio demasiado alto. Marta se siente atrapada entre la obediencia a los suyos y la intuición de que la familia está perdiendo el rumbo, guiada por fuerzas externas que no comprenden su historia ni su dolor.
pero sabiendo que la mayor parte de su lucha deberá enfrentarla sola, con la dignidad que siempre ha caracterizado a los de la reina. Mientras tanto, en la habitación más apartada del ala sur, Andrés permanece sentado al borde de la cama, incapaz de dormir. La mentira de María continúa repitiéndose en su mente como una melodía inquietante. Cada vez que intenta convencerse de que quizá ella solo quiso evitarle un disgusto, una punzada de lucidez lo atraviesa, recordándole que detrás de esa excusa se esconde algo más profundo. Ese instinto le dice que no puede ignorar lo que ha visto en sus ojos. La forma en que bajó la mirada, el titubeo en su voz, la incomodidad en sus manos cuando intentó justificar lo injustificable. Andrés se frota la sien. Cruza la habitación. No es la voz de María ni el crujido de la madera vieja, sino el eco de un pensamiento que se cuela en su conciencia. La sospecha de que la carta podría ser la pieza clave para reconstruir su propia identidad. Andrés se pone de pie, decidido a no permitir que el miedo siga gobernando sus días. Aunque su cuerpo todavía está débil, siente dentro de sí un impulso que no había sentido desde antes del accidente, una chispa de determinación que lo obliga a actuar. Y aunque no sabe aún qué camino seguirá, comprende que no puede quedarse quieto, esperando que los demás decidan por él. Mientras Andrés se enfrenta a sus propios fantasmas, en el jardín de la mansión María camina entre las sombras como si buscara algo que el ambiente nocturno pudiera revelarle. Está inquieta, pero no por culpa ni remordimiento. Lo que realmente la desvela es el temor a perder el control que tanto esfuerzo le ha costado construir. La mentira sobre la carta fue improvisada, pero no por descuido. Ella necesitaba tiempo para decidir cómo manejar la información que contiene, y retrasar la verdad era su única forma de mantener la situación. Que nunca, convencida de que los demás no podrían soportar la carga que ella lleva. Pero esa sensación de poder se mezcla con una inquietud nueva cuando recuerda la mirada de Andrés al preguntarle por la carta. No era la mirada de un hombre desconfiado, sino la de alguien que empieza a despertar de un letargo emocional. Ella sabe que, cuando recupere la memoria por completo, ya no será tan fácil manipularlo. Esa posibilidad la aterra más de lo que quiere admitir, y, por un instante, algo en su interior se quiebra. No es amor, pero tampoco indiferencia. Es la certeza dolorosa de que está perdiendo una posición en su vida que creía asegurada. En el interior de la mansión, Digna se sienta en su sillón favorito, intentando calmarse después de un día cargado de conmoción. Rosario que guarda desde su juventud, buscando en la religión un consuelo que no siempre encuentra. En su oración silenciosa, pide fuerzas para resistir las tormentas que intuye en el horizonte. A pesar de su disgusto por la adopción de Julia, una parte de ella comprende que Begoña y Gabriel aman profundamente a la niña. Pero saberlo no alivia la herida de sentirse apartada en una decisión que afecta directamente al destino de su nieta. Ese sentimiento la hace recordar que incluso las familias más unidas pueden romperse por decisiones tomadas demasiado rápido. Mientras Digna se refugia en sus recuerdos, en el despacho de la planta baja Damián intenta poner orden en documentos que ya no logra comprender con claridad. La venta parcial a los franceses lo desvela. Mira las firmas estampadas con mano temblorosa.
Tic-tac refuerza la sensación de impotencia. En un intento por despejar la mente, Damián se levanta y camina hacia la ventana. El jardín oscuro, apenas iluminado por la luz del farol, se presenta como una fotografía inmóvil de la decadencia que siente avanzar sobre su familia. Respira profundamente, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar los días venideros. Pero su pecho se contrae con un dolor de angustia, recordándole que el tiempo juega en su contra. Cerca de la medianoche, cuando muchos ya duermen, Begoña se acerca a la habitación de Julia para asegurarse de que la niña está descansando. La observa dormir abrazada a su muñeca favorita, con una serenidad que contrasta dolorosamente con la tensión que envuelve a los adultos. Esa calma infantil la conmueve. No es simple sospecha. Es el instinto de una mujer que ha visto demasiado sufrimiento para creer en milagros gratuitos. Esa claridad la impulsa a actuar, aunque aún no sabe cómo ni cuándo debería hacerlo. Pero en su corazón ya se ha encendido una llama que no podrá apagar con facilidades. La necesidad de proteger a Andrés de la persona que vive bajo su mismo techo. Mientras ella observa a Julia dormir, siente que la casa entera contiene su respiración. Percibe que hay algo más detrás de la historia de María, algo que no ha descubierto aún, pero que intuye con la certeza de quien sabe escuchar el silencio. En ese momento comprende que deberá mantener la calma hasta encontrar pruebas contundentes, porque improvisar podría llevar a un conflicto aún más grande. Se levanta suavemente. Por la cadena de decisiones cuestionables que se han tomado últimamente. Esa sensación se le clava en el pecho, porque siempre consideró a la familia como un faro moral en la colonia. Mientras camina, pasa frente a la casa de Manuela y nota que hay luz encendida a pesar de la hora. Le preocupa verla despierta tan tarde, pero decide no interrumpirla. Él también conoce la angustia que trae consigo la incertidumbre. A veces las personas necesitan espacio para enfrentar sus pensamientos, y Gaspar respeta ese silencio. Sin embargo, al alejarse siente que algo profundo está cambiando en la colonia, un cambio que podría afectar incluso las relaciones más sólidas. En la casa de los Merino, Joaquín vuelve de su caminata nocturna con el rostro marcado por la indecisión. La oferta significaría traicionar a su familia o salvaguardarla de un futuro incierto. Mientras ambos se observan en silencio, con los ojos cargados de miedos que ninguno se atreve a verbalizar, la noche avanza como un animal paciente que espera el momento oportuno para mostrar sus garras. En el fondo de esa casa se gesta una decisión que podría alterar no solo sus vidas, sino también el equilibrio frágil que mantiene unida a la colonia. Sin saberlo, cada uno de ellos está siendo empujado hacia un punto de quiebre emocional del que nadie saldrá indemne. A esa misma hora, María regresa a su habitación y se sienta en el borde de la cama. Siente la noche avanzar como un susurro que le exige prudencia. Piensa en Andrés, en su mirada llena de dudas, en su búsqueda.
anunciara la llegada de un cambio profundo, uno que podría transformar todas las alianzas, traiciones y secretos que han ido construyendo este mundo tan frágil. Pero en su mente domina la idea de que debe mantenerse firme, pase lo que pase. Al menos por ahora, ella sigue siendo la única que conoce el contenido exacto de la carta. Mientras la colonia se sumerge en un sueño inquieto, la casa grande permanece envuelta en un silencio tenso. Los ruidos habituales parecen haberse desvanecido, como si incluso las paredes hubieran decidido guardar un secreto compartido. La noche se vuelve más pesada con cada minuto, anunciando que la calma está a punto de romperse. El amanecer llega sin aviso, extendiéndose sobre la colonia con una luz blanquecina que no termina de disipar la sensación de inquietud acumulada durante la noche. En la mansión, los primeros sonidos del día parecen ajenos a lo ocurrido horas antes, como si la casa insistiera en mantener una rutina que ya no encaja con lo que sienten quienes la habitan. El murmullo distante de los criados recorriendo los pasillos apenas logra ocultar la tensión latente. La idea de que la fábrica ya no le pertenece del todo le rasga el interior, porque sabe que la empresa fue siempre más que un negocio. Fue el legado de su familia, el fruto del sacrificio acumulado generación tras generación. Ahora, ese legado se tambalea, amenazado por decisiones tomadas desde la urgencia y el miedo. Mientras él intenta recomponer sus pensamientos, en otro extremo de la casa Begoña se prepara para dirigirse al dispensario. Sus movimientos son lentos, casi mecánicos, como si su mente estuviera ocupada únicamente en descifrar la maraña de dudas que no la abandona desde que descubrió la recuperación milagrosa de María. Mientras recoge su cabello, observa su propio reflejo y nota señales de agotamiento que antes no estaban allí. Se siente la sensación de amenaza persiste, como si hubiera captado un mensaje que su subconsciente intenta advertirle. Se sienta al borde de la cama, presionándose el pecho para calmar los latidos acelerados. Pelayo, todavía dormido, no se percata del estado de su esposa, pero el temblor leve que recorre sus manos confirma que ese sueño la ha afectado más de lo que desea admitir. Se levanta y abre la ventana, dejando que el aire frío de la mañana acaricie su rostro. A lo lejos, escucha el inicio de la actividad en la fábrica y se pregunta cómo Gabriel afrontará su primer día completo como director. La relación entre ellos siempre estuvo marcada por una mezcla de respeto y distancia, pero ahora la dinámica ha cambiado, y ella no puede evitar sentir que la empresa entera siente una punzada de frustración que casi lo empuja a golpear la pared. No soporta sentirse dominado por un vacío que no controla. La imposibilidad de recordar lo conversado con Enriqueta antes del accidente lo atormenta, porque sabe que esa conversación guarda una clave esencial para entender lo que está ocurriendo. La idea de que María oculta algo importante cobra más fuerza a medida que intenta encajar fragmentos sueltos en una memoria incompleta. Se levanta con torpeza y se dirige hacia el baño, lavándose el rostro para despertar del todo. El agua fría recorre su piel, pero no basta para despejar su mente. Observa su reflejo con una mezcla de rabia y tristeza, sintiendo que no reconoce al hombre que ve. La amnesia le ha robado más que recuerdos. Le ha arrebatado la posibilidad de confiar
contraste la convierte en un enigma inquietante. Su mirada no revela inquietud por la mentira que dijo la noche anterior. Al contrario, parece decidida a mantener la compostura cueste lo que cueste. Pero en el fondo de sus ojos hay un matiz apenas perceptible. Un brillo tenso que solo aparece cuando teme perder lo que ha construido. Y aunque intenta disimularlo, la sensación la acompaña desde que vio la sospecha en la mirada de Andrés. Al llegar al comedor, nota la ausencia de comentarios sobre su recuperación y lo interpreta como un signo de que todos están demasiado ocupados para cuestionarla. Se sienta a desayunar en silencio, percibiendo el ambiente cargado de sentimientos no expresados. El crujido del pan bajo sus dedos suena casi incómodo en un espacio donde nadie parece saber. Llega poco después para intentar calmar los ánimos, aunque en su rostro se percibe la tensión acumulada de los últimos días. Explica que Gabriel ha demostrado preocuparse por el bienestar de la plantilla, pero sus palabras no logran sofocar la desconfianza generalizada. La incertidumbre laboral suele ser un terreno fértil para el miedo, y el miedo, una semilla que crece con rapidez cuando no hay certezas. Más tarde, Tasio aparece para dirigirse a los trabajadores, pero su voz se quiebra por un segundo al recordar lo ocurrido en la explosión semanas atrás. Ese dolor lo persigue a cada instante, y aunque intenta mostrar serenidad, resulta evidente que aún no ha superado el impacto emocional. Sin embargo, insiste en que la familia luchará por mantener la fábrica en funcionamiento. Poderosa, capaz de inclinar la balanza a favor de quienes están dispuestos a aprovecharla. Ella no necesita intervenir directamente, porque confía en que el caos se gestará solo. La clave está en mantener la apariencia de apoyo mientras el tiempo hace su trabajo. Con ese pensamiento, regresa a su escritorio para revisar más informes, aunque no puede evitar sonreír brevemente al imaginar cómo se desarrollarán las cosas en los próximos días. En el dispensario, Begoña atiende a una mujer mayor mientras su mente divaga hacia las preocupaciones que la asaltan desde la noche anterior. Cada palabra que intercambia con los pacientes está acompañada por una sombra de duda que no le permite concentrarse del todo. Cuando termina, se sienta un momento para ordenar sus ideas. Ahora comprende que debe elegir basándose en la capacidad real y no en las presiones del entorno. Begoña asiente, reconociendo la madurez que empieza a florecer en la joven. Sin embargo, mientras escucha sus palabras, no puede evitar pensar que Claudia está enfrentando un dilema menor comparado con el conflicto que se cierne sobre la mansión. En otro punto de la casa, Marta se prepara para reunirse con Gabriel en su despacho temporal dentro de la fábrica. Antes de salir, observa una vez más el rostro de Pelayo mientras duerme, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. Él siempre ha sido un apoyo incondicional, pero en momentos como este percibe que incluso su fuerza tiene límites. Teme que la presión sobre la familia termine afectando su matrimonio, aunque intenta convencerse de que juntos podrán superar cualquier desafío. Cuando llega a la fábrica, nota un movimiento inusual en la oficina de dirección. Gabriel está revisando documentos con gesto concentrado, como si cada línea fuera una pieza indispensable en un rompecabezas demasiado complejo. Al verla entrar, levanta la vista, y por un momento
fachada de seguridad. Ese descubrimiento la desconcierta, porque siempre ha visto en él una mezcla de ambición y calculada distancia, pero nunca una grieta por la que se filtrara alguna emoción verdadera. Aún así, decide no mencionarlo. El momento no es el adecuado para abrir heridas nuevas. Se limita a escuchar sus planes de reorganización interna, intentando ocultar el nudo en la garganta que crece con cada palabra que él pronuncia. Al finalizar la reunión, Marta sale de la oficina con el corazón cargado de una inquietud que no logra definir. Sabe que Gabriel no es el villano que muchos imaginan, pero también reconoce que su ambición lo ha llevado a tomar decisiones que podrían dañar a la familia. Esa ambivalencia la perturba profundamente, porque entenderlo no es lo mismo. Pero percibe en sus palabras una mezcla de desesperación y necesidad que lo obliga a enfrentar la realidad. La fábrica no solo está en peligro por decisiones internas, sino también porque la competencia ha empezado a atraer a sus mejores trabajadores. Después de la conversación, Joaquín se retira, dejando a Damián sumido en una reflexión dolorosa. Piensa en lo que significaría perder al joven, no solo por su talento técnico, sino por el lazo emocional que une a ambas familias desde hace años. Esa posibilidad lo inquieta aún más que los documentos franceses. La empresa se encuentra en un punto tan frágil que una sola pérdida podría desencadenar un efecto dominó difícil de detener. Mientras el día avanza, María decide salir a caminar por los alrededores de la colonia para De regreso a la mansión, se cruza con Manuela cerca de la entrada. La joven evita mirarla directamente, lo cual despierta en María un instinto defensivo. Percibe que la carta ha despertado más sospechas de las que deseaba, y eso la obliga a actuar con mayor prudencia. Observa a Manuela alejarse con paso apresurado, preguntándose si ella también conoce fragmentos de su secreto. Ese pensamiento la descompone por dentro, porque teme que el círculo de personas al tanto de su mentira crezca sin control. En el hospital, Andrés acude a su cita con el neurólogo acompañado de Luis. El médico revisa su evolución con detenimiento, explicando que los episodios de amnesia, aunque comunes tras traumas graves, también pueden complicarse si el paciente vive completo. Sin importar lo que el médico le haya explicado, él siente que su memoria bloqueada está vinculada a un miedo más profundo, un miedo que no logra reconocer pero que palpita en su interior como una advertencia silenciosa. A media tarde, la tensión entre los habitantes de la mansión alcanza un punto crítico. Begoña regresa del dispensario y al entrar en la casa percibe un silencio extraño, un silencio pesado que no se parece al habitual. Sabe que ese tipo de calma siempre precede algo importante. Decide dirigirse a la habitación de Andrés para asegurarse de que está bien, pero al acercarse escucha el sonido de papeles al caer. Lo encuentra buscando algo de forma desesperada, con los cajones abiertos y el rostro cubierto de frustración.
Observa desde la puerta entreabierta. No escucha todas las palabras, pero capta lo suficiente para entender que su mentira ha quedado al descubierto. Ese instante la sacude como un latigazo emocional. Siente que el control se le escapa entre los dedos, como arena fina que no puede retener. Cierra la puerta con cuidado para no ser descubierta, pero la tensión en su rostro revela que está al límite. Su respiración se acelera mientras retrocede unos pasos, sintiendo que el mundo entero se vuelve demasiado estrecho para contener su miedo creciente. Corre hacia su habitación, cierra la puerta con llave y se deja caer sobre la cama. La carta, cuidadosamente escondida, parece arder bajo el colchón. Durante unos segundos, siente el impulso de destruirla de una vez por todas, pero no se La estabilidad de la plantilla es una prioridad. Sus palabras arrancan un murmullo de aprobación entre los presentes, pero Gabriel sabe que ese respaldo es frágil. La fábrica necesita más que discursos para mantenerse a flote. Cuando la reunión termina, se queda solo en la oficina y observa los documentos franceses. Una sensación de impotencia lo invade. Entiende que aceptar el cargo de director lo convierte en un puente entre los intereses familiares y los de los extranjeros, y esa posición lo coloca en una línea de fuego que nadie más comparte. Teme que cualquier paso en falso lo convierta en el responsable de una caída que ya parece inevitable. Cerca del anochecer, Marta regresa a la mansión con el rostro agotado. Deja su bolso en la entrada y se dirige a la sala principal. Ha sospechado lo mismo durante días, pero escuchar a su padre admitirlo le provoca una mezcla de miedo y compasión. Ella intenta tranquilizarlo, pero él la interrumpe con una voz temblorosa. Explica que siente la empresa escapar de entre sus dedos, como si cada decisión fuera una traición a sí mismo. Marta toma su mano con fuerza, intentando transmitirle apoyo. Le recuerda que la familia ha superado desafíos antes, pero las palabras que pronuncia no logran apaciguar el remordimiento que lo corroe. La imagen de la fábrica en su esplendor aparece fugazmente en la mente de ambos, como un recuerdo doloroso de un tiempo más seguro. A unos metros de allí, en el pasillo, Begoña escucha parte de la conversación sin proponérselo. El tono quebrado de Damián la conmueve, pero también la llena de preocupación. La familia no solo está en riesgo económico, también emocional. Sabe que cada uno enfrenta sus propias batallas internas, y el equilibrio entre todos pende de un hilo demasiado frágil. Cuando cae la noche, Andrés se encierra en su habitación con una determinación renovada. Oscuridad de la habitación. La carta parece latir bajo el colchón, emitiendo un llamado silencioso que la desestabiliza. Siente que el mundo se cierra sobre ella poco a poco, como si cada decisión tomada la acercara a una caída inevitable. En la fábrica, Gabriel también lucha contra sus propios demonios. Se queda en su oficina hasta tarde, revisando por enésima vez los documentos que lo atañen a los franceses. El silencio de la noche lo envuelve, haciéndolo sentir más solo que nunca. En ese momento comprende que su cargo no es una medalla de triunfo, sino un ancla que podría arrastrarlo al fondo de un mar de traiciones. La colonia entera parece detenida en un punto de tensión insoportable. Nadie lo sabe, pero todas las historias que se han ido deshilachando
Todos perciben que algo se ha puesto en marcha, algo que no podrá detenerse fácilmente. Entre las paredes silenciosas, los secretos se mueven como sombras inquietas, buscando el momento exacto para revelarse. En la habitación de invitados, Andrés despierta después de un sueño inquieto que no logra recordar del todo. Siente un peso extraño sobre el pecho, como si la angustia acumulada durante los últimos días hubiera decidido posarse allí. Se levanta con dificultad, caminando lentamente hacia la ventana. Observa la oscuridad exterior, escuchando apenas el murmullo lejano del viento entre los árboles. Todo le parece demasiado silencioso, demasiado contenido, como si incluso la noche estuviera esperando que él diera el siguiente paso. Su mente vuelve a la que la invade. Se ha pasado gran parte del día repasando los últimos movimientos, repitiéndose a sí misma que aún puede controlar la situación. Pero una parte de ella entiende que la mirada de Andrés ha cambiado, que ya no es la de un hombre perdido en la oscuridad, sino la de alguien comenzando a ver una luz tenue entre las grietas de sus propios recuerdos. Esa posibilidad la atormenta porque sabe que el equilibrio que ha construido puede derrumbarse con una sola verdad. Se sienta en el borde de la cama, sintiendo el peso de la carta escondida bajo el colchón. Por un instante, contempla la idea de eliminarla definitivamente, pero un miedo más profundo la detiene. Si lo hace, perderá la única arma que le queda. Si no lo hace, la carta podría convertirse en su ruina. En juego, algo relacionado con la identidad de Andrés y con los secretos que la Casa Grande lleva demasiado tiempo acumulando. Mientras cruza el corredor iluminado apenas por la luz cálida de las lámparas antiguas, siente que la mansión respira con una inquietud que no había sentido desde la muerte de Jesús. Llega hasta la puerta del despacho de Damián y escucha un murmullo apagado. El patriarca revisa documentos en soledad, sumido en un cansancio que no logra ocultar. Su figura encorvada transmite un dolor silencioso que despierta la compasión de Begoña. Ella duda unos segundos antes de llamar, pero decide no interrumpirlo. Comprende que él también está luchando contra sus propios fantasmas, tratando de proteger a su familia mientras siente que el control se le escapa de las manos. Cada vez más difícil de cargar. Observa los informes de producción y siente cómo un nudo se forma en su estómago. Ser director no le ha traído la satisfacción que imaginaba. Por el contrario, lo ha colocado en un terreno lleno de exigencias y amenazas sutiles. Sin embargo, cuando piensa en Julia y en la posibilidad de formar una familia con Begoña, encuentra un motivo para mantenerse firme. Esa imagen lo impulsa a luchar, aunque las sombras del futuro se ciernan peligrosamente sobre él. A la misma hora, Claudia se prepara para cerrar el dispensario. Recoge sus pertenencias mientras piensa en la conversación de ese día con Begoña. Por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene la fuerza necesaria para tomar decisiones importantes.
sintiendo cómo el miedo se apodera de ella. No teme por el futuro profesional de su marido, teme perderlo emocionalmente. Ese temor se multiplica cuando ve que él mira a Theo con una expresión que combina amor y culpa, como si ya supiera que cualquier decisión traerá consecuencias dolorosas. Mientras Joaquín lucha internamente, Luis regresa a su casa después de acompañar a Andrés al hospital. A pesar del cansancio, no puede dejar de pensar en el estado emocional de su amigo. Conoce a Andrés mejor que nadie y sabe que la frustración por su amnesia está alcanzando niveles alarmantes. Siente que debe actuar, pero no encuentra la manera de ayudar sin invadir su espacio personal. Se sienta en el borde de la cama, con la mirada perdida, preguntándose cuánto tiempo más puede resistir. Dependiera de una decisión que aún no ha sido tomada. Mientras todos lidian con sus propios conflictos, Andrés sale de su habitación en busca de agua. Al pasar frente al salón, escucha un sonido leve proveniente de la biblioteca. Instintivamente se acerca, sin saber qué espera encontrar. Al abrir ligeramente la puerta, percibe la silueta de María sentada frente al escritorio, con la cabeza entre las manos. La escena lo sorprende porque rara vez la ha visto vulnerable. Ella no lo nota, pero su respiración entrecortada revela una tensión extrema. Él permanece observándola unos segundos, intentando comprender qué la afecta de esa manera. Pero entonces siente un impulso irrefrenable. Necesita llegar a la verdad. Se retira en silencio, cerrando suavemente la puerta, y regresa a su habitación, donde empieza a buscar nuevamente cualquier pista que lo acerque al contenido de la carta. Revuelve cajones, cajas y documentos antiguos con desesperación creciente. El sonido de papeles al caer se mezcla con su respiración acelerada, reflejando el caos emocional que lo consume. De repente, escucha pasos en el pasillo. Se detiene, temiendo que alguien descubra su desesperación. Los pasos se alejan y el silencio vuelve a la habitación. Con un suspiro profundo, decide que la única forma de avanzar es enfrentar directamente a María. Ya no puede seguir atrapado entre dudas, pero cuando se dirige a la puerta, un pensamiento lo detiene. Si la enfrenta sin pruebas, ella podría manipularlo nuevamente. Necesita una estrategia distinta, algo más sutil y menos previsible. En ese momento, su mirada se posa sobre el espejo. Se observa fijamente, como si intentara reconocer al hombre que fue antes del accidente. Siente el impulso de recuperar su vida, de reconstruir su historia pieza por pieza. Recuerda cada palabra leída, cada frase que la preocupó, cada pista que podría poner en peligro su estabilidad. La idea de que Begoña también esté involucrada en la búsqueda de la verdad la desespera aún más. No sabe cuánto tiempo podrá resistir. Fuera de la mansión, la fábrica empieza a quedar completamente a oscuras. Gabriel cierra finalmente la oficina después de un largo día. Al salir, respira profundamente, intentando liberar la tensión acumulada. Pero en su pecho permanece una opresión persistente que no logra ignorar. Camina hacia su coche con pasos lentos, sintiendo que la fábrica lo observa desde la sombra, como una criatura viva que exige más de lo que él puede ofrecer. Cuando por fin arranca el motor, mira por última vez el edificio.
Su respiración es irregular, y el cansancio lo supera. Aún así, sabe que algo está a punto de suceder. La presión sobre él aumenta minuto a minuto. No recuerda todo, pero recuerda lo suficiente. María mintió. Y esa mentira marca un antes y un después. Ya no puede volver al estado de confianza ciega en el que se refugió desde el accidente. En ese momento, una claridad súbita lo invade. No necesita recordar cada detalle para saber que debe protegerse. Algo dentro de él, una intuición profunda, tal vez un vestigio de su antiguo carácter, se enciende con fuerza. Decide que al amanecer llegará el momento de actuar. Buscará a Enriqueta, enfrentará a María, y recuperará su identidad sin importar el precio. Mientras esa determinación con un simple suspiro. Sin embargo, en su interior se oculta un temblor invisible, el preludio de una verdad inevitable. Con ese aire suspendido, el capítulo se acerca a su cierre. En la fábrica, Gabriel vuelve a entrar a la oficina, como si el edificio lo llamara una última vez, y se sienta en el sillón del director. La luz tenue ilumina su rostro, revelando una mezcla de cansancio, orgullo y miedo. Sabe que su decisión lo ha colocado en el centro